Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Doy gracias a mi Señor Jesucristo por concedernos una vez más la bendición de poder estar unidos a través de este medio y asimismo edificarnos a través de la Sagrada Escritura. Gracias al Señor por todas las cosas. La palabra nos enseña que todas las cosas obran a bien a los que amamos al Señor, y damos gracias a Dios en todo, porque en todo Él es glorificado. Seguimos orando, amados míos, por la humanidad entera, para que en todo el Señor sea glorificado, que la liberación venga de parte de Dios, el bienestar para las gentes. Pero estamos orando sobre todo que la humanidad podamos entender que esto es un llamado de Dios para reflexión, para salvación, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias a Dios por un día más que nos ha regalado. Doy una bienvenida a cada hermano, amigo que está en sintonía, a mis hermanos de la senda antigua. Me gozo en poderles saludar una vez más a través de este medio y saber que seguimos en la batalla y en victoria, en el nombre de Jesús, sabiendo que ya es poco lo que resta. Hoy es un día más, un día menos, un día más que Dios nos ha regalado de vida y un día menos para que el Señor levante su iglesia, venga por nosotros. Por eso, amados míos, sintámonos en la presencia del Señor y damos gracias a Dios en todo y por todo. Gloria al Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Hemos estado estos últimas 3 transmisiones estudiando sobre algo del Espíritu, el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver una parte más por ahora del tema. Esto es un tema permanente, pero para ir entendiendo, vamos a mirar algo más acerca del Espíritu que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Y que da a cada persona, aleluya, que recibe, acepta a Jesús como Señor y Salvador, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso voy a leer el verso que hemos estado leyendo y vamos, aleluya, a entrar en la enseñanza para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Voy a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 7, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Demos gracias a Dios por la palabra. Amado Dios, gracias te damos en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por permitirnos una vez más, unidos con los hermanos y amigos, compartir las buenas nuevas de salvación. En el nombre del Señor Jesús, toma el control de todas las cosas, permite que la palabra corra libremente y halle cabida en los corazones y sea glorificada en todo para lo que tú la envías. Con tu palabra preciosa, Dios, bendice, salva, reconcilia, sana, ayuda, libera, fortalece, consuela, sana, obra milagros y maravillas, señales y prodigios. Que en todo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, Padre mío. Toma el control del tiempo, Dios, y toma el control también de la red, para que la señal llegue con toda libertad a cada hermano, a cada amigo, y que tu palabra esté dando la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. La bendición tuya, Señor, la que buscamos cada día en Cristo, que es esa bendición, dice tu palabra, que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús pedimos estos favores y te damos gracias y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amados míos, ya venimos 3 transmisiones estudiando sobre este verso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Para qué quiere Dios que estudiemos y sigamos aprendiendo algo más? Porque es algo primordial, muy esencial, dentro del Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio, como ya lo sabemos y lo expresamos, no es una religión más. El Evangelio es la relación de Dios con el hombre. Es el medio que Dios usa, que es el Señor Jesucristo, para acercar al hombre nuevamente a la comunión con Dios. Y por eso es que el Evangelio es espiritual, donde Dios llama a vivir una vida con Él. Llama a todo hombre. Lo llama para que se arrepienta en el nombre del Señor Jesucristo
eterna. Esa es la esencia. Por eso es que viene Dios a enseñarnos la importancia dentro de Él de buscar nosotros esta bendición, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso es que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y nombra tres cosas importantes, sino de, aleluya, poder, amor y dominio propio. Tres cosas primordiales que deben de estar en una persona temerosa de Dios para poder agradar a Dios, vivir para Dios y, lo más hermoso, partir a la eternidad con el Señor. Estar llenos de ese glorioso espíritu que es poder, amor y el poder que estudiamos. ¿A qué viene? ¿Para qué función viene en esa área del poder? El amor, porque el amor, aleluya, es el vínculo en cuanto a la comunión de Dios con el hombre. Y por eso el amor debe sobreabundar en el creyente para amar como Dios y vivir para Dios como Dios quiere. Y el dominio propio, ese autocontrol, porque el Evangelio es un camino de vida, de intimidad con Dios, de temor a Dios y de obediencia, donde el hombre aprende bajo la dirección del Espíritu Santo a conducirse en el temor de Dios y a ajustarse, a sujetarse a la ley de Dios. Por eso es importante, primordial, el Espíritu Santo en nosotros. En la antigüedad el Espíritu Santo, la Biblia lo enseña, que solamente descendía por tiempo sobre ciertas personas, como eran los profetas, algunos reyes, los jueces, pero hombres, aleluya, y mujeres que en ciertos tiempos venía el Espíritu Santo y hacía grandes cosas. El Señor Jesús a redimir al hombre, y después de que el Señor viene, aleluya, entonces Él nos hace la promesa de darnos el Espíritu Santo a todos y cada uno de los creyentes. La diferencia entre hoy la iglesia y el Espíritu Santo moverse en la antigüedad antes de venir Cristo, aleluya, es que el Espíritu Santo solamente, como lo dije, venía sobre ciertas personas, no venía sobre el pueblo en general. Y por eso estaban los profetas, que eran los hombres y mujeres que Dios usaba para hablarle al pueblo y para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Bien dicho, y lo recordamos cada momento, que cuando en la antigüedad algún rey, alguna persona necesitaba una orientación de Dios, una respuesta, una dirección de Dios, tenía que ir al profeta de su tiempo y consultarle la situación. El profeta hablaba con Dios y Dios le daba la respuesta al profeta, y el profeta a la persona que solicitaba. Ahora no, ahora en el Nuevo Testamento, cada persona que acepta a Jesús, Él promete darnos el Espíritu Santo, para que ahora nosotros directamente, cada uno, podamos acercarnos a Dios, podamos hablar con Dios, consultar a Dios y recibir de Dios lo que necesitamos. Por eso es la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Hemos visto tres, aleluya, estudios o tres pensamientos en cuanto al Espíritu Santo, y hemos estado recalcando primero a lo que viene el Espíritu Santo, que ya lo aprendimos. Viene a consolar, viene a enseñar y viene a recordar. Viene a consolar al ser humano de tantas aflicciones de la vida. El Espíritu Santo viene a dar ese consuelo, esa paz, esa bendición, para marchar en victoria sobre esta tierra. Viene para enseñarnos el camino, el orden de vida para agradar a Dios y tener vida eterna. Y viene para recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se predica el mismo evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. El mismo evangelio, recuerden,
hemos estudiado que el mismo apóstol Pablo en su tiempo decía: estoy maravillado de que ya tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay quienes os perturban y quieren el evangelio de Cristo. Capítulo 1, versos 6 y 7. ¿Sí? Entonces debemos entender desde el tiempo de los apóstoles. Entonces, no que haya otro evangelio. Hoy parece muchos evangelios sobre la tierra. No, sino que hay, ¿verdad?, personas engañadas que quieren engañar a muchos y quieren perturbar el camino del Señor y quieren pervertir la doctrina. Entonces, perturbar es desviar a las personas del buen camino. Y por eso el evangelio, para que el evangelio se predique como debe, para que usted y yo podamos ser verdaderamente creyentes y estemos andando en la verdad de Dios, permanecer llenos del Espíritu Santo. Que al Espíritu Santo fue a quien Jesús el Señor encargó el cuidado de la iglesia. Él no se le encargó a ningún hombre, como enseñan en algunos lugares. No. La iglesia a ningún ser humano, porque ningún ser humano es apto para él. Se la encargó directamente al Espíritu Santo, y por eso lo hemos citado y le cito. Donde dice en San Juan capítulo 14, verso 15 en adelante, dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, dice el Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Oiga, dice: el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, mis creyentes, lo conocerán, porque estará con ustedes, en medio de ustedes, y morará en ustedes, dentro de ustedes. ¿Sí? Entonces, por eso, el que encargó, aleluya, a la iglesia directamente para ser cuidada, guardada y guiada, fue el Señor Jesús, al Espíritu Santo. Y por eso nos es imprescindible. Sin el Espíritu Santo no podemos agradar a Dios, no podemos vivir para Dios, así tengamos la mejor intención. Ya lo hemos estudiado en días atrás en el tema de Romanos 8, donde enseña que la carne no puede agradar a Dios, no puede, porque no se sujeta a la ley de Dios, no puede sujetarse, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, que el sentir de la carne es muerte. Entonces aprendemos eso. Es el Espíritu Santo el que viene a guiarnos por el nuevo camino. Por eso es que la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y quiero entrar inmediatamente en la parte del tema para concluir por ahora. En el tema pasado estuvimos mirando el por qué se ve tanta diversidad de doctrina y tantos conceptos diferentes en el pueblo, donde unos dicen que no es pecado de pronto tomar, no es pecado de pronto fumar, bailar y muchas cosas. Y la palabra de Dios enseña que sí es pecado. Donde de pronto otros toman el evangelio para conceptos materiales, para únicamente buscar beneficios terrenos, buscar un milagro, un favor de Dios y no más. Y le enseñan a muchas gentes hoy, que es el problema de la iglesia, porque llama una iglesia mundana, materialista, ¿sí? Una iglesia apóstata se llama. ¿Por qué? Porque le enseñan a las gentes hoy no a buscar en el evangelio, en la persona del Señor Jesucristo, únicamente la salvación, la seguridad del alma, no, sino le enseñan es a buscar en Cristo, ¿ve?, las cosas de aquí de la tierra. Y el año pasado lo hablamos, de que el Señor mismo nos enseñó que no busquemos su rostro, no busquemos la presencia del Señor por las cosas de aquí, porque las de aquí perecen. Por mucho que usted y yo consigamos aquí, podamos lograr triunfar muchas cosas aquí en lo material y todo, eso aquí se acaba, eso no es sino hasta la muerte. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y así retornaremos otra vez. Salimos desnudos, no nos llevamos nada de aquí. Por eso lo material, Dios promete darlo por añadidura, que ya lo estudiamos.
En cambio, sí nos dice Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Busquemos primeramente el cuidar, el ser salvos, estar listos para irnos con el Señor. ¿Y cómo podemos estar listos? No es solamente aceptar a Jesús, que muchos piensan que es aceptar a Jesús y ya. No, es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero segundo, es seguir su ejemplo, seguir sus huellas. ¿Y cómo podemos seguir su ejemplo y seguir sus huellas si no es a través de la palabra de Dios y del Santo Espíritu que nos guía y nos enseña? Porque es el Espíritu el que nos consuela, nos fortalece, nos orienta, nos enseña la palabra del Señor, ¿sí? Entonces entendamos eso. Y por eso es que se ve diversidad de conceptos. Hablábamos, ¿ve? Y recordamos hoy, para entrar en la enseñanza, ¿por qué se contiende tanto en la doctrina? ¿Por qué un creyente con otro no se entienden doctrinalmente? Porque cuando no nos entendemos es porque queremos dar nuestro concepto, nuestra opinión, querer nosotros recibir el pensamiento de hombres y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso a muchos nos llaman así, fanáticos, anticuados, legalistas, que son actitudes y son palabras que ofenden a Dios. Porque llamar a un creyente, usted, llamar a un hermano o una hermana, llamarle fanático, legalista, porque no lo entiende a usted o usted no entiende al hermano en la palabra. Debe tener sumo cuidado, porque a quien usted está rechazando y con quien está contendiendo no es con el hermano fanático o con la hermana fanática, es con la doctrina, es con el autor de la vida. Porque si nos llaman fanáticos, ¿por qué nos llaman fanáticos? Porque predico el Evangelio, porque enseño que sin santidad nadie verá al Señor, porque predico que la santidad es interna y externa, no solamente por dentro, también por fuera. Porque enseño que tenemos que aprender a vivir de una misma manera y agradar a Dios antes que a los hombres. Mientras que otros contienden con esos conceptos, enseñamos el porte de una persona, el porte de un varón, de una mujer, porque la Biblia lo enseña. El Espíritu Santo nos enseña eso, ¿sí? Y el que nos quiere contender entra en problema con Dios. Por eso le digo, yo no estoy para contender, estoy para predicar. Si alguien quiere contender, entra en problemas es con Dios, porque estoy anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que da la orden. Predico el Evangelio. Algunos dicen, predican un Evangelio de 40, 50, 60 años atrás. Está equivocado, hermano, amigo. No estamos predicando un evangelio de 40, 50 o 100 años atrás. No. Estoy predicando el evangelio que predicó mi Señor Jesucristo hace 2000 años. Está equivocado. Porque estoy predicando el evangelio que predicó el Señor Jesucristo hace 2000 años. Porque para eso estamos. Por eso el Espíritu Santo viene a recordarnos las palabras del Señor Jesús. Él mismo lo dijo en San Juan 14, 26. ¿Sí? Entonces, no contienda con la doctrina. Comprenda que Cristo lo ama, que Cristo quiere bendecir, y que si usted muchas cosas del celo de la palabra, de la obediencia a la palabra, usted las rechaza, es porque carece del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, según San Juan capítulo 16, verso 13, viene a guiarnos a toda verdad. Él nunca nos va a guiar a una mentira. Y por eso lo que ayer se llamó pecado, hoy Dios lo sigue llamando pecado. Lo que ayer era desobediencia, hoy Dios lo sigue llamando desobediencia. No que porque se ha modernizado las cosas, porque se ha actualizado el mundo en muchas áreas, ya no es pecado. No, lo que ayer era pecado, hoy es pecado. Sigue siendo pecado. Lo que ha sido pecado desde un principio delante de Dios sigue siendo pecado hoy. Y por eso es que es necesario que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. No contienda con ningún hermano, con ninguna persona de la doctrina. No contienda, no. Si usted no entiende algo,
váyase y acérquese de oración, de rodillas al Padre, en el nombre de Jesús, y pídale que el Espíritu Santo le revele la palabra. Y Él le va a enseñar, porque Él es el encargado de enseñarnos. Él es encargado de recordarnos la doctrina. Y Él le va a decir por la palabra, porque Él nunca nos va a decir algo fuera de la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol decía unas palabras en Filipenses, aleluya, sobre ese punto tan importante de nosotros tener, aleluya, la dirección del Espíritu Santo para poder ser guiados a la verdad. Mire lo que dice el apóstol en el capítulo 3 de Filipenses. Y dice así en el verso, aleluya, Filipenses 3, leo en el verso 14 y el verso 15 y 16. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo. O sea, sigo esforzándome, avanzando en el Señor. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, en aquello a que conocemos de la Escritura, que sabemos del Señor, de su palabra, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Sí? Entienda ese punto. Porque por eso es que a veces entramos a contender y no, la Biblia nos dice que la guerra no es contra carne y sangre, sino es contra principados, contra espíritus inmundos, contra el diablo y sus demonios. Lo que tenemos que hacer es entender que Dios nos llamó a una vida santa. No a usted le dice una santidad y a mí me dice otra. No le dice a usted de una manera y a mí me dice otra. No, en lo espiritual nos enseña a vivir de la misma manera. Hay gente que dice, no, es que son, de pronto cada uno respeta los diferentes conceptos que tiene. No, yo respeto la libertad de cada persona, pero le predico la Biblia y si están dando mal, le enseño por la Biblia que están dando mal. Porque es que la Biblia es la que tiene la razón no la tiene ni usted ni la tengo yo. La razón lo tiene la palabra de Dios. Y por eso el Espíritu Santo, Dios quiere darlo a cada creyente para que todos sigamos una misma regla, oiga, un mismo orden. Sintamos una misma cosa. Para que andemos en una misma forma de vivir. Una cosa es que usted tenga unos gustos diferentes, eso son cosas diferentes. Pero en la doctrina, si Dios dice que tenemos que ser santos por dentro y por fuera, tenemos que ser santos por dentro y por fuera. Usted y yo, si queremos irnos con Cristo. El Señor nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y usted y yo tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos enseña, la palabra nos enseña una misma cosa. Si nos dice el porte de una dama, es porque así debe ser el porte de las damas cristianas. No unas que digan, no, es que Dios no mira eso. No, Dios sí lo mira. Por eso nos da un orden de vida. Que el hombre debe tener un porte, así tenemos que ser los varones. En un porte, en una forma, en una conducta como a Dios le agrada. Por eso estos estudio del pensamiento, 3 días atrás, entonces hemos visto esa área del Espíritu Santo, a eso viene, y por eso déjese bendecir y comprenda, no contienda, no pelee, más bien arrodíllese y pídale a Dios que lo guíe en el nombre de Jesús, y Dios lo va a guiar por su santa palabra y por el Espíritu Santo le va a hablar, porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía, por eso dice consuela, ayuda, orienta, fortalece, anima, consuela a la persona, ¿sí? Entonces déjese bendecir. El encargado de la iglesia y el que tiene la razón en la iglesia no es el pastor, no es el líder, no es el evangelista, no es el hermano más espiritual de la congregación. No. El que tiene la razón en el pueblo de Dios es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, vaya y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sí? Yo tengo que enseñar lo que Él mandó. ¿Sí? Porque ahí dice, vaya y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es que el maestro está presente, el maestro no está ausente. ¿Sí?
Está presente por el Espíritu Santo, porque Él es Dios, Él es omnipresente, ¿sí? El Señor Jesús está en su cuerpo resucitado a la diestra del Padre, dice Romanos 8. ¿Sí? Se sentó a la diestra del Padre y intercede por nosotros, pero Él es Dios. Y Dios en su plenitud es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede y lo llena todo en todo y en todos. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días. Está hoy con nosotros. Por eso dejémonos ayudar. Quiero terminar por hoy el pensamiento sobre lo del Espíritu. Después miramos otras cositas. Pero del tema que llevamos. Y es mirar algo más. ¿Para qué más viene el Espíritu Santo? Primero, para capacitarnos, para enseñarnos el camino, para guiarnos por la santidad, por la obediencia, por la integridad, para que no perdamos la salvación. Para eso viene. Decirnos cómo podemos vivir si queremos irnos con el Señor Jesucristo, si queremos morir salvos y vivir eternamente con el Rey. A eso viene. Enseñar, consolar, dirigir, guiar, ¿sí? Eso. Pero algo más hace el Espíritu. Por eso dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nos habla de poder. El poder, ya lo hemos visto en algunas áreas, viene para darnos poder, para rechazar el pecado, para vencer el pecado. Porque usted y yo no podemos vencer el pecado si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene y nos hace morir en nosotros, hace morir el deseo de lo malo, el gusto de las cosas que no convienen, que nos llevaban antes a una vida de desobediencia. Él viene y hace morir eso y nos guía, nos vivifica el cuerpo para que nosotros ahora seamos guiados por Él a lo bueno. Por eso dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas malas se van y todo viene a ser hecho nuevo. Porque nos guía ahora el Espíritu. En Romanos 8, mire la palabra de Dios lo que nos enseña sobre esa parte, terminando, que eso ya lo hablamos, pero para que entendamos a lo que viene el Espíritu Santo. Entonces dice así la palabra de Dios en el verso 11 que le acabé de decir. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, Romanos 8:11, el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, mire este cuerpo, por su Espíritu que mora en vosotros. Si es que Él viene, si el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, ¿quién lo resucitó? El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, Dios. Dice, si ese glorioso Espíritu mora en nosotros, en nuestro cuerpo, dice, vivificará nuestro cuerpo mortal, este cuerpo. Entonces viene y hace un cambio. Quita y hace morir las cosas malas y nos enseña el buen camino, a vivir bien. Mire lo que dice aquí en el verso 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Sí? Si le doy gusto a esta carne, voy a condenarme, dice la palabra. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire el Espíritu Santo. Viene y por eso es que nosotros, los que ayer hacíamos muchas cosas ajenas, vino el Señor y nos cambió, nos transformó. Ahora Él mora en nosotros y nuestra vida es nueva. Por eso testificamos, nos hizo libres de vicios, de desgracias, de idolatría, de engaños, de hechicerías y de todas esas vidas ajenas, toda esa forma indebida. Y ahora vivimos para el Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo, no el hombre. Lo hace el Espíritu Santo en el hombre que le cree, que acepta a Jesús y deja que el Espíritu Santo venga a morar en él. ¿Sí? Si es lo que hace el Espíritu Santo, nos enseña esa nueva vida y nos lleva por esa nueva vida. Por eso comprenda porque un cristiano verdadero, que usted conoció a esa persona y era un pendenciero, era un vicioso, era un borracho, un degenerado, un irresponsable, una mujer ajena, bueno, tantas cosas indebidas, se portaba mal, maldiciente, hacía todas las cosas de una forma indebida, y ahora usted oye que se volvió cristiano o ve que se volvió cristiano y ahora le habla de Cristo y usted le quiere invitar a las cosas que hacía antes y le dice, ya no hago eso. Dice, pero ¿cómo si toda la vida yo le he conocido y usted siempre ha hecho eso? Sí, pero como ahora ya no vive él, Cristo vive ahora en él, el Espíritu Santo vino a él
Entonces sí, sacó esos deseos, esas inclinaciones malas, y ahora es el Espíritu Santo el que lo guía a lo bueno. Si a esa persona le gustaba bailar y usted le invita a bailar, dice no, lo invito mejor a culto. Y usted dice, pero es que es aburridor todos los días a culto, ¿sí? Y él dice, sí, pero es que el bailar es aburridor porque usted no entiende. Usted dice, ¿qué le pasó? ¿Le lavaron el cerebro? No, es que el Espíritu Santo mora ahora en él, en ese varón, en esa mujer, y ya no practica el pecado. Hace morir, mire, las obras de la carne y lo malo por el Espíritu que mora. Por eso dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, en nosotros, el que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, vivificará nuestros cuerpos, mire, mortales. Vivificar, le da vida. ¿Y le da vida para qué? Para que nuestros pies sean presurosos a lo bueno, no a lo malo. Da vida para que nuestros labios hablen lo que agrada a Dios, no lo que... Ahora sí, si hubo un corte en la el Espíritu morir esas cosas y nos guía a lo bueno. Ya nuestros ojos miran lo que agrada a Dios y como se piensa como Dios hacemos Dios. Por eso hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne y vivimos para el Señor. Y verso 14 dice Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta ahí por ahora llegamos a lo que viene el Espíritu. ¿Sí? Viene a guiarnos, a ayudarnos, a consolarnos, a hacernos vivir esa nueva vida y a llevarnos por ese buen camino hasta que Cristo venga. Por eso Él es el encargado de cuidarnos y ayudarnos y capacitarnos. Y quiero terminar por hoy el pensamiento acerca de esta área, y es ¿a qué más viene el Espíritu? Viene primero a cambiarlo a usted, a bendecirlo, a hacer una nueva criatura, hermano, amigo, a cambiar y a quitarle vicios, hábitos, cosas indebidas, cosas que no le convienen, que le hacen daño. Él viene a hacerlo libre, a eso viene, y a llevarlo por el camino de la bendición. Pero algo más hace, y es que viene a darnos el poder, ¿sí? El poder también para poder nosotros y poder hablar la palabra, el mensaje. ¿Sí? Por eso el Señor lo dijo. ¿Sí? Primero en Hechos, capítulo 1, el verso 8, dice el Señor, pero recibiréis poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, testificaréis, hablaréis de mí. ¿Sí? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la verso 8 dice, cuando haya venido el Espíritu Santo. Por eso viene sobre cada, porque cada uno tiene ese poder, tanto para vivir, para agradar a Dios, para estar apartado del pecado y para testificar de Dios, para hablar la verdad. Por eso es que muchos hablábamos, tema atrás, muchos sacan un poco de conceptos y a la luz de la Biblia se contradicen. Enseñarle a la gente que no es malo beber cuando la Biblia enseña que es pecado. ¿Por qué esos conceptos? Porque se sale del orden de Dios, porque no lo está guiando el Espíritu. Aprobar el pecado es malo. Dios al pecado lo sigue llamando pecado y hay que apartarse de lo malo. La paga del pecado es la muerte, la condenación. ¿Sí? A Dios, vivir apartado. ¿Sí? ¿Y por qué muchos predican tranquilamente y hasta hablan y muchos venden milagros y hacen un poco de cosas, ofertas y cosas? ¿De dónde hablan eso? De su propio concupiscencia, de su propio ego, ¿ve? De conceptos de personas, y buscan siempre es lo terrenal y no miran que Dios quiere darnos el mundo espiritual, la vida eterna. La vida eterna, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga la frase, San Juan 3:16, vida eterna. Porque está establecido para el hombre morir aquí una vez y después el juicio.
El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, dice Cristo. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Todo viviente en mí no morirá eternamente. Morir tenemos que morir físicamente una vez, pero viene la eternidad. Y Cristo a eso vino, a darnos vida eterna. Por eso es que es un error enseñarle a la gente que busque a Dios solamente porque Dios le dé lo material, le dé una buena profesión, le trace un buen camino, le dé un buen futuro aquí. Es un error, porque eso Dios lo da por añadidura. A la iglesia y a la gente hay que enseñarle, y amigo que me está escuchando, aprenda. Usted puede pasar problemas, los problemas los pasa ahí sin Dios y los pasa dentro del Evangelio. Hay gente que cree que porque se convierte al Evangelio se le van a acabar los problemas. Es un error. Los problemas los hay dentro y fuera del Evangelio. La diferencia es que dentro del Evangelio tengo el respaldo, la ayuda de Dios, ¿sí? Pero a Dios lo busco no porque me resuelva los problemas. A Dios lo busco porque me da vida eterna, me resuelve el problema número uno, que es librarme del infierno, de la condenación eterna. Eso es. Y por eso entonces debo entender, el Espíritu Santo viene y me enseña, ¿sí? Para que yo hable con poder, con autoridad esa palabra, y la enseñe como debe ser. No enseñe disparates. Hay que aprender. Miremos a Pablo, donde Pablo expresaba cuando en una ocasión fue a predicar. Y mire a Pablo diciendo en 1 Corintios capítulo 2, el verso, aleluya, 1 en adelante. 1 Corintios 2, 1 en adelante, leo rapidito, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, cuando fui a ustedes, para anunciaros el testimonio de Dios, para predicarles la palabra, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No fui porque tenía profesiones, títulos, no. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse fue llevarles el mensaje del Señor, no hablarles lo mío, no mi concepto, sino el mensaje de Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mi carne, la parte humana, con temor, con debilidad y con temblor. Humanamente tiembla la carne, porque yo tenía que ir a hablarles del Señor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No fui a hablarles cosas humanas, les fui a hablar fue lo celestial. Y fui con temor y temblor porque fui a decirles que se arrepintieran, que su camino era errado, que su camino era totalmente ajeno, que iban rumbo a la condenación. Y sentía temor tener que decirlo, pero no me propuse no saber nada ni ir con palabras humanas, sino con demostración de espíritu y de poder. Fui con el poder de Dios a hablarles. ¿Para qué? Mire, verso 5. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Para que la fe de ustedes no esté fundada en los hombres. Como a gente le enseñan que el Evangelio es únicamente para que se le arregle la vida, entonces las personas buscan a Dios para que se les arregle la vida. Y más adelante vuelven y tienen problemas, inconvenientes normales de la vida y se apartan. Dice, me dijeron mentira porque yo pensé que ya no iba a tener esos problemas. Y me convierto, el Señor aparentemente me ayuda a unos problemas y luego vuelvo y se me presentan los mismos problemas. Porque la fe es fundada en los hombres. Yo le estoy hablando es que usted crea a Jesucristo, que llueva, truene, relampaguee, se mantenga en Cristo, que tenga salud, no tenga salud, tenga bienes, no tenga bienes, que esté contento, no esté contento, que tenga un buen hogar, el hogar no marche bien, usted agrade a Dios, sea santo para Dios y escape de la ira venidera. A Dios hay que amarlo sobre, no con, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas hay que amarlo. No con las cosas, porque a Dios hay que amarlo con y sin las cosas. Pablo en Filipenses 4 decía, en todo y por todo estoy acostumbrado, hermano. A tener abundancia como a padecer necesidad, a tener hambre como a estar saciado, a estar vestido como a estar desnudo. ¿Ve? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy acostumbrado a todo. Este camino es para acostumbrarnos. A veces tenemos
lo necesario, otras veces tenemos un poquitico más de lo necesario, muchas veces tenemos lo necesario, otras veces podemos tener menos de lo necesario y otras veces no tenemos. Y en todo tiempo tenemos que amar a Dios y honrarlo y adorarlo de la misma manera. Tenemos que aprender eso, porque sé que muchos están escuchando el Evangelio, están escuchando el mensaje y están pensando, pero ¿cómo es eso? Hay gente que dice, pero es que un cristiano pasa necesidades. Sí, Señor. Y es necesario, es que eso es necesario en la vida cristiana. Recuerde Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Mire para qué nos da poder, para soportar las pruebas, para soportar las luchas, para testificar. Es por eso vemos, mire en Hechos capítulo 4, sigue como Pablo dijo aquí, fui con temor y temblor, pero con demostración de espíritu y de poder, no con palabras humanas. En Hechos 4, el verso 31, la palabra de Dios dice esta declaración. Óigalo, Hechos 4:31 dice así: cuando hubieron orado, los discípulos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con poder la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron llenos. Hay mucha gente que no está llena del Espíritu, está llena del mundo y por eso es cobarde para testificar. Se siente valiente para vivir muchas cosas de la vida y para hacer cosas indebidas, pero para hablar de Cristo y para guardar la doctrina no se siente fuerte, porque es que el Espíritu de Dios nos da Dios es para que le honremos, nos da poder para honrarlo, porque no de cobardía, porque con el Espíritu del mundo no podemos testificar ni podemos agradar a Dios. En el Espíritu del mundo lo que hacemos es defraudar a Dios, negar a Dios y fallarle a Dios. Por eso vino el Espíritu y los llenó, y dice, y hablaban con denuedo, con poder. Hablaban con poder la palabra, sin miedo. Miremos el Espíritu Santo, ese poder que nos da en Hechos, capítulo 5, gloria al Señor. Y mire aquí, que les hablan a Juan y a Pedro, los apóstoles, los alguaciles y las autoridades y los religiosos del tiempo de ellos, amedrentándoles y amenazándoles para que no prediquen el Evangelio. Miren Hechos 5, verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque testificaban de Cristo y de su resurrección. Oiga esto: respondiendo Pedro y los apóstoles, respondiendo Pedro y los apóstoles a las gentes, las entidades, a las autoridades y al sumo sacerdote, los religiosos del tiempo del Señor, responde Pedro y le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mire quién dijo eso: Pedro. Y si usted ha leído la Biblia, conoce la Escritura y el mundo conoce el testimonio. Pedro, cuando no tenía el Espíritu Santo y Jesús fue apresado para ser llevado a la cruz, Pedro lo negó. Mire, el espíritu de cobardía estaba en Pedro todavía. Pedro no tenía el Espíritu Santo todavía porque Jesús no había enviado todavía el Espíritu Santo. Jesús estaba en manos de los pecadores para ser crucificado. Y Pedro no tuvo el valor, no pudo, lo negó, sintió miedo, y la tercera vez lo maldijo. Pero luego el Señor restaura a Pedro. Y Pedro, lleno del Espíritu, con poder, oye amenazas del sumo sacerdote, oye amenazas de las autoridades: les daremos muerte si ustedes siguen hablando en ese nombre. Ellos siguen hablando, los llaman otra vez y dicen: ¿y ustedes por qué siguen hablando en ese nombre? Juzguen ustedes. Pero no podemos obedecer primero a los hombres que a Dios. Primero se obedece a Dios y luego a los hombres. Y si Dios nos manda a predicar, estamos predicando en el nombre de Jesús. Así que no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de anunciar el mensaje, porque a eso nos llamó el Señor.
Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Mire el poder, y ahí estaba el poder de Dios en ellos, con autoridad, hablando el Evangelio. Se enfurecían, crujían los dientes ellos, queriendo por todos los medios amedrentarlos para que no hablaran. No podía. El poder para hablar, el poder para hacer ver la gloria de Dios. Miremos aquí, vamos a mirar el testimonio. Yo tomo partes rapidito para que entendamos. El Espíritu nos da el poder. Cuando Pablo se convierte, se llamaba Saulo de Tarso. Después, con el tiempo, el Señor le cambió el nombre a Pablo, apóstol a gentiles. Pero empezando el ministerio Pablo, mire cómo testificaba Pablo y por qué testificaba así, y lo que Dios hacía por mano de Pablo, lleno del Espíritu. Mire aquí, en el verso, gloria al Señor, capítulo 13 de Hechos, y leo la palabra de Dios en el verso 4 en adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿sí? Iba allí Pablo, que era Saulo, iba Bernabé y llevaban a Juan. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Mire, un mago que era un falso profeta, un mentiroso, engañador, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Estaba con una eminencia del pueblo, ahí estaba cerquita, como haciéndose pasar por alguien importante, para, según él, orientar al procónsul. Dice, varón prudente era el procónsul. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul quería oír. La persona, el diplomático, quería oír la palabra de Dios que venía predicando Pablo, que era Saulo y Bernabé. Pero le resistía Elimas, que era Bar Jesús, el judío mentiroso, el falso profeta. Dice, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en Elimas, en Bar Jesús, en el mentiroso. Pablo se molestó de ver que ese hombre, Pablo le hablaba al procónsul, el procónsul atento, escuchando la palabra, y él buscaba la forma de opacar, de quitarle la atención, de que no le prestara mucho, ¿verdad?, cuidado a lo que Pablo decía y todo. Y Pablo sintió el celo de Dios, y lleno del Espíritu Santo, entonces viene Pablo y le habla, aleluya, así, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Mire cómo le habló a esa persona, porque estaba lleno del Espíritu, y la persona buscaba cómo apartaba al procónsul del mensaje de salvación que estaba brindando Pablo de parte de Dios. Y en el celo de Dios, Dios no fue Pablo, Dios abrió la boca de Pablo. Y le habló esas palabras duras: hijo de engaño, mentiroso, hijo del diablo. ¿Hasta cuándo vas a trastornar los caminos rectos? Vas a hacer un tropiezo. Y dijo así: ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Quedó ciego temporalmente. Por un tiempo, hijo del diablo, por confundir y trastornar los caminos rectos del Señor, entonces caerá tiniebla sobre ti por un tiempo. Inmediatamente quedó ciego y buscaba a quien lo guiaba. Entonces, verso 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado. Procónsul para el reino de los cielos, salvarle su vida, su alma. Y viene este hombre mentiroso a querer opacar y a querer hacerle apartar el oído de la verdad. Y Dios actúa en Saulo. Mire, el Espíritu Santo, lleno estaba Pablo. Y era Dios usando la boca de Pablo
Por eso Pablo le habló así: mentiroso, hijo del diablo, engañador. Era el Espíritu Santo hablando por la boca de Pablo. Y por eso cuando profirió esa palabra, ahora cae la ira de Dios sobre ti y serás ciego, la oscuridad vendrá sobre ti por un tiempo, para que no trastornes los caminos del Señor. Era el Espíritu Santo decretando un momento de ira, de juicio sobre ese varón. No era Pablo, era el Espíritu que estaba en Pablo. Por eso entienda para qué es el Espíritu Santo. Viene a enseñarnos una vida recta, viene a guiarnos a la verdad, viene a consolarnos, a motivarnos, a fortalecernos, a animarnos, a llevarnos por el buen camino. Pero viene para darnos poder, para que hablemos con denuedo la palabra, para que actuemos. Jesucristo dijo estas palabras y dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Autoridad, mire, poder para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, que era Santo. Hablarán nuevas lenguas. Oiga, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Mire, eso es poder. Mire el poder para qué es: para el bien, para ayudar a la gente, para ministrarles sanidad en el nombre de Jesús a la gente, para motivar a la gente a creerle a Dios. Por eso el mundo está como está, porque la iglesia hoy únicamente les venía enseñando al mundo el poder de conseguir lo material. Y por eso se presentó esta pandemia y hasta tenemos cristianos, usted lo ha oído continuamente, miles de en el mundo entero asustados por una pandemia. ¿Por qué? Porque está en casa, posición económica y no más. Y el poder de Dios no es para eso. Hablemos el camino de salvación, para que le enseñemos a la gente que necesita arrepentirse en el nombre del Señor Jesús y creer a lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lavarse en su preciosa sangre para tener el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Sí? Y por eso hoy, hermano que me está escuchando, muchos líderes asustados con la gente, tratando de a la misma gente advertirle: cuidado, se contamina, cuidado, se contagia. El contagio viene porque el Señor permite, es un espíritu que está atormentando al mundo, que se llama coronavirus. ¿Y hasta cuándo atormentará a la gente? Es cuando Dios lo permite. Por la fe ya lo declaramos fuera de la tierra, por la fe lo declaramos y seguimos orando. Pero es Dios quien dice hasta cuándo. Y nadie se contagia por lo que digan las gentes, quieran decir lo que quieran decir. La Biblia enseña, es el espíritu inmundo que viene y se mueve en los aires. En los aires se mueve, en ellos habitan los aires. Y se mueven en los aires y vienen y afectan a la gente. Y como la gente quiere creer que puede ser por lo que expulsa la persona, que se ponga esto, aquello, para cuidarse, eso, el enemigo usa eso para esclavizar a la gente. Nosotros lo ha oído clarito y se lo vuelvo a decir, estoy terminando por hoy, pero entienda, me ajusto, respeto un protocolo, me sujeto a la ley porque Dios me llama a sujetarme a la ley. Por eso no estoy haciendo servicio, no porque tenga... La Biblia dice que los que somos de Cristo, Dios nos guarda. ¿Sí ven? No hago servicio en el lugar, aquí estoy en el lugar de reunión con la palabra. No hago servicio porque respeto un protocolo, respeto una emergencia que hay nacional. La gente dice así, las autoridades superiores ordenan eso, listo, pues no hay problema. No hacemos servicio, pero lo estamos haciendo, mire, por la red. Estamos compartiendo la palabra, estamos siendo edificados. Anhelamos el culto, claro, anhelamos usar los instrumentos. Aquí están los instrumentos, aquí está todo, y anhelamos cantar y adorar a Dios en familia. Bueno, en el momento Dios nos permitirá hacerlo por un protocolo, un respeto que hay de sujeción a las leyes, porque Dios nos enseña a ser obedientes a las leyes. Pero no es miedo, no es miedo. Salgo del salón,
llevo, ¿verdad?, un tapaboca porque me exigen que lleve un tapaboca. Entonces lo hago. Pero no hay miedo, entienda. Pero ¿por qué usted ese miedo, pastor, hermano, amigo? ¿Por qué? Porque carece. ¿Sí? Carece del Espíritu. Porque es el Espíritu el que le enseña que eso es un demonio que se está moviendo. Y esto sanará. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero usted nos escucha que oramos. Y usted, hermano, sabe que oramos y reprendemos al diablo. Pero usted dice amén. Ahorita dice amén. Termina la transmisión y luego otra vez al susto. No, respete las autoridades, sí, sujétese. Hay que usar un protocolo, pues lo usamos. Entre tanto, Dios permite que haya libertad. Por eso no estamos pidiendo mejorías. Yo no estoy pidiendo que nos permita reunirnos los de 18 años hasta los 50 años nomás. No. Yo estoy pidiéndole a Dios es que Dios conceda libertad de que la gente se reúna en general, desde el anciano hasta el niño, hombres y mujeres, en general. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Quién dijo que Dios nos está diciendo, vaya, entonces reúnanse? Los ancianos se quedan sin la palabra, sin la bendición de la reunión, los niños, los jóvenes. No. La gente, por el temor de la extinción, pues respetamos. ¿Cuándo nos volvemos a reunir todos? Cuando Dios nos permite. Pero mientras tanto, mire, ahí estamos. La palabra la está escuchando. Hermanos de 70, de 80, 90 años, está escuchando jóvenes, están escuchando niños y adultos, todos estamos escuchando la palabra, estamos escuchando la misma palabra, porque nos da el poder para predicarla, para hablarla, para anunciarla. Y los hermanos que oyen esta palabra, de pronto algunos hasta ahora nos oyen, pero los que ya conocen, y hermanos de la senda antigua que saben, aquí a través de una cámara, es el mismo mensaje que aquí se ha predicado años, en público aquí. El mismo, no ha cambiado, ni cambiará, gloria a Dios. Mira lo que viene el Espíritu Santo para que no cambiemos el mensaje. Que llevo cumpliendo de conocer a mi Señor. Y me encuentro con personas que empezamos juntos y todo. Hoy los veo diferentes. Y me dicen, hermano, ¿y usted todavía sigue? Y sigue con ese extremismo. ¿Cuál extremismo? Sigo en la doctrina. Pero hermano, eso hay que cambiar. No, Jesucristo es el mismo. La doctrina sigue siendo la misma. Mire el para qué nos da el poder. Para que muchos me dicen, hermano, como que demos un poquitico de libertad, como que esto. No, Dios dice no y yo digo no. Porque yo cumplo esos órdenes. Él me manda. El Espíritu Santo nos da el poder para testificar. Creo a la sanidad divina. Creo que si oramos por el nombre de la enfermedad, porque Él nos dio el poder. Lucas capítulo 9 dice, habiendo reunido a sus discípulos, le dio poder y autoridad contra todo espíritu inmundo y para sanar enfermedades. Mire para qué es el poder, entiéndalo, para hacer el bien. Y termino por hoy. Hechos capítulo 10 verso 38. Como Dios ungió con poder, con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como Dios ungió con poder, con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si la persona que está sufriendo el coronavirus es un espíritu inmundo atormentándole, y si puede creer, el Señor lo sana, lo libera. Familiares que tienen ya familiares en estado de coma, los tienen allí sufriendo ese momento fuerte. Y muchos piden una oración. Tengo mi familiar en cuidados intensivos y esto le dio el virus y todo y lo otro. Bueno, creemos. ¿Usted cree? Sí, yo creo. Vamos a orar. Oramos, aleluya. Mire, desde aquí oramos, pedimos a Dios y allá, gloria al Señor, Dios se mueve y lo saca en victoria de esa crisis. Porque como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Por eso dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán manos serpientes, si bebiesen cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Sí? ¿Para qué es el poder? El poder no es para humillar, no es para ultrajar. El poder no es para pelear, no es para contender, es para ser felices con Dios, es para servirle a Dios, es para testificar, para llevarle la bendición.
Qué bonito es cuando se llega a un lugar, muchas veces familias afligidas, personas necesitadas, angustiadas, sin saber qué hacer, y Dios permite que le llevemos la palabra, nos reciben la palabra, se les habla de Cristo, abren su corazón y viene la paz de Dios a esa familia, viene la libertad de Dios, viene la bendición de Dios. Mire para qué es el poder. Después vamos a ver algo más amplio sobre estos temas, pero entienda la necesidad, hermano, amigo, de tener el Espíritu Santo. La salvación, recuérdelo, es para que usted y yo podamos agradar a Dios. O si no, no podemos. Porque es el Espíritu Santo, su nombre mismo lo enseña, que nos hace santos para Dios. ¿Por qué somos santos? Porque Él habita en nosotros. Y como habita en nosotros, nos aparta de lo malo y nos enseña el buen camino. Y el Espíritu Santo viene para enseñarnos y darnos poder para hablar la palabra de Dios como Cristo la habló. No es inventándonos mensajes, no es inventándonos cositas, no. Lea el Nuevo Testamento, aprenda la doctrina de Jesús, llénese de Dios, madrugue a orar, busque a Dios, no pase un día sin orar, llénese cada día, avive el fuego del Espíritu Santo, sea santo para Dios, viva para Dios, agrade a Dios, testifique de Dios con el poder del Espíritu. Salvación. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Cierre sus ojos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu santa palabra. He hablado, oh Dios, el mensaje que tú has querido que todos compartamos y nos dejemos bendecir por ti para vida eterna. Ayuda a cada amigo, cada hermano que ha oído, cada persona que ha recibido la palabra. Permite que esta palabra le bendiga, le ayude, lo levante, lo oriente, lo salve, lo convierta, lo restaure, lo libere, lo ayude, lo sane y le trace un buen camino en lo poco que resta para que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Hermano y amigo, voy a hacer un llamado general a los amigos. Usted entendió, si Dios nos habla a los creyentes, la necesidad de buscar esa llenura, Él se le ofrece al creyente. ¿Cuánto más a usted, amigo? Dios le habla para que acepte primero a Jesús, que es el Salvador. Y Jesús, una vez que usted lo acepta, recuerde la promesa de darle el Espíritu Santo, viene usted. Para que usted pueda a partir de ahora vivir una vida nueva, renovada en Cristo, apartado del pecado, viviendo para Dios y viviendo una vida de poder y de victoria en Cristo Jesús. La santidad de Dios venga a morar para que usted tenga vida eterna en breve, que hemos de partir a la eternidad. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y mientras oro por los amigos, los hermanos que se sienten vacíos, que sienten que el Espíritu Santo ya no se mueve en ustedes, que ya no sienten esos ríos, ese gozo, esa paz, esa victoria. Mientras oro por los amigos para aceptar a Cristo, usted, hermano, en comunión con Dios, pidiendo que el Espíritu vuelva a su vida, vuelva a su corazón. Él está para hacer. Que si usted reconoce, ha pecado, ha fallado, ahí está el Señor para ayudarlo, para perdonarlo, limpiarlo y volverle esa bendición preciosa. Pero escape de la ira venidera. Padre, mira a los que aceptan a mi Señor Jesús. Ese amigo, esa amiga. Repita conmigo esto, amigo, y diga: amado Dios, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y creo que Dios el Padre levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Te confieso mis pecados, te suplico me perdones y me limpies en la sangre que vertió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, por el Espíritu Santo, rompe cadenas en mí, rompe yugos, desátame de pecado, de engaño, de maldad, de vicios, corrupciones, mentiras, falsedades, de toda obra impía, de toda obra de tinieblas, desátame por el Espíritu Santo y hazme libre y permíteme a partir de hoy caminar con mi Señor Jesús, lo que reste sobre esta tierra viviendo para el Rey. Mi mente cámbiala y dame la mente de Cristo, mi corazón tócalo y múdalo un nuevo hombre, una nueva mujer, para la gloria de tu nombre, Señor. Y me declaro libre y salvo en el nombre de Jesús. Dame el Espíritu Santo para perseverar
y mantenerme firme en Cristo Jesús. Padre, mira a los que han hecho la oración, bendícelos, sálvalos, lávalos en la preciosa sangre de Cristo, perdona su maligno pecado y escribe su nombre en el libro de la vida. Ahora mismo el Espíritu Santo venga a él, a ella, lo cambie, lo transforme, le dé una nueva mente, la mente de Cristo, su corazón sea una nueva persona, sea un nuevo hombre, una nueva mujer por el poder de Dios, y el Espíritu Santo venga a morar a ella, a él, a guiarlo a toda verdad, a guardarlo del pecado, a vivir una vida recta y santa para ti, Padre mío, y a perseverar hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdale, bendícele. Y ligo su mente a la mente de Cristo, aleluya, y su cuerpo lo ligo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia, bendice hermanos, hermanas. Permite que la presencia de tu Santo Espíritu venga a ese varón, a esa mujer, ayúdalo, que hace tiempo no te siente, que siente, oh Dios, vacío su corazón, que no puede orar, que no puede con libertad adorarte, que no puede bendecirte, que ya su vida se inclina más a lo terreno, a lo pecaminoso, a lo ajeno, a lo indebido, Señor, y sufre porque te conoce y quiere agradarte, pero siente que hay una ley más fuerte en él, en ella, que le quiere inducir a la desobediencia, a vivir una vida ajena, Señor, a apartarse de tus caminos. Ahora mismo toca a mi hermano, toca a mi hermana, permite que tu Santo Espíritu venga a él, a ella, y rompe esas cadenas, y rompe ese yugo, saca ese demonio inmundo de pecado, de desorden, de desgracia, de engaño, de error, de cobardía de mi hermano, de mi hermana, y dale el Espíritu Santo ahora mismo, lávale en la preciosa sangre del Cordero y úngele, Padre, para que vuelva a sentir esa presencia hermosa, sienta los ríos del Espíritu, sienta el fuego del Espíritu, sienta la unción del Espíritu, vuelva a sentir el gozo, la paz, la victoria, la libertad del Espíritu Santo, oh Dios, y guíale por el camino de la bendición, por el camino de la obediencia, por el camino de la rectitud, por el camino de la santidad, sin la cual nadie te verá, Señor, e impártele el poder para testificar de Cristo. Padre, te doy gracias. Declaro la victoria para mi hermano, mi hermana. Bendice ese varón, esa mujer, su casa, su hogar. Truena sobre su familia, sobre su matrimonio, su hogar, sus seres queridos. Obra maravillas, perfecciona el plan de salvación en esa casa, en el nombre glorioso de Jesús. Y la gloria es para ti, Padre mío. Te doy gracias. Oro por los enfermos y te suplico que en el nombre de Jesús tu mano santa ahora mismo se extienda y toca ese cuerpo enfermo, no importa el nombre de la enfermedad, el dolor, la aflicción en su carne. Ordeno ahora mismo que se rompan cadenas y se rompan yugos. En el nombre de Jesús salgan demonios de droga, de licor, de sodomía, salgan de los cuerpos y reciban sanidad y liberación en el nombre de Jesús para los que creen ahora mismo. Desaparece cánceres, leucemia, diabetes, osteoporosis, artritis, reumatismos, asmas, migraña, desaparece problemas coronarios, problemas digestivos, gástricos, respiratorios. Padre, crea matriz nueva, desaparece mioma, desaparece problemas de próstata, problemas del colon, crea colon nuevo, Padre mío, columnas nuevas, huesos nuevos, pulmones nuevos, riñones nuevos. Oh Dios, desaparece todo mal, cosas, oh Dios, ajenas del cuerpo, dolores, aflicciones, Padre, problemas de piel, Señor, oh Dios, hongos en la piel, Señor, oh Dios, problemas, oh Dios, aleluya, en los organismos. Desaparece la miopía, desaparece cataratas de los ojos, da visión nueva, dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al mudo, Padre mío, milagros creativos, maravilla, desaparece hernias, desaparece tumores, desaparece, Dios mío, todo problema en los organismos ahora mismo, ven a y se desaparezca, Padre mío, en el nombre de Jesús, oh Dios, problemas, Señor, oh Dios, aleluya, en los organismos ahora mismo se van, en el nombre de Jesús. Demonio de coronavirus desaparece de sus cuerpos, créale nuevo los organismos, Padre, a ese varón, a esa mujer, a ese anciano, a ese adulto, a ese joven, a ese niño, tócalo, sácalo de ese estado de coma, Padre mío, sácalo de ese hospital en victoria, nuevo, ahora mismo, cito tu palabra y por tu palabra reciben salud, reciben liberación, se va el cáncer, desaparece el dolor, la aflicción,
Todo tropiezo, enfermedad, engaño y mentira sale de los cuerpos. Hacen lo que no podían hacer. Los paralíticos se levantan, caminan en el nombre de Jesús con libertad. Oh Dios, la gloria es tuya, Señor. Crea curvatura de los pies planos. Baja el sobrepeso, aumenta el bajo peso, Padre mío, en el nombre de Jesús. Crea dentaduras, planifica dentaduras, calza dentaduras, milagros creativos, maravillas. Y la gloria y la honra, toda te la brindo a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que por la llaga sufrida del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fuimos curados por esa palabra. En el nombre de Jesús reciben sanidad, son libres, son sanos y hacen lo que no podían hacer en el nombre de Jesús. Y la gloria es para ti, Padre mío, y te damos muchas gracias en Cristo Jesús, sanos y libres, y hacen lo que no podían hacer porque Jesucristo los sanó. Gloria a Dios. Gracias, amado Dios. Amados míos, gracias al Señor por la palabra. Si Dios permite, mañana estaremos a las 5 compartiendo, aleluya, el pensamiento de la palabra de Dios. Pero cuidemos la bendición, iglesia, mantengámonos firmes, madruguemos a orar, busquemos al Señor. Los amigos, aleluya, que aceptan al Señor, ahora hermanos en la fe, los motivamos a buscar de Dios, sacar tiempo. ¿Cómo oramos? Ya escuchó, al Padre en el nombre de Jesús, solo al Padre en el nombre de Jesús oramos. Adore a Dios, hable con Dios y descanse en Dios, aleluya. Firmes para adelante, declarando la salud, los que estaban enfermos haciendo lo que no pueden hacer, y glorifiquen a Dios porque es Cristo el que les sanó. Gloria al Señor. Si Dios permite, entonces seguimos transmitiendo con la ayuda del Señor, pero declarando, iglesia, declarando la pandemia fuera de la tierra en nombre de Jesucristo. Cesó mortandad, cesaron contagios y se sanaron los enfermos de ese demonio inmundo, porque Jesucristo lo hizo y la gloria se la damos a Él. Declaro la mano del Señor abierta, aleluya, sobre la iglesia y sobre la humanidad, proveyendo Dios en lo material, en lo financiero, lo necesario, abriendo puertas de las empresas, las gentes pudiendo trabajar en el nombre de Jesús y recibiendo lo necesario conforme Dios lo hace, y declarando la libertad sobre las naciones, sobre el mundo entero, para que el mundo, la humanidad entera, entre y salga con toda bendición según lo ordena nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta pronto.